Bienvenidos, arrancamos el segundo Plus News aquí por Plus TV. ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente, acompañarlos, agradecer a todos los que nos acompañaron en el primero, nos vieron, nos dejaron su me gusta. Pueden interactuar como siempre, recuerden en los comentarios, nos sugieren temas, opinan sobre lo que vamos comentando, que también está buenísimo. Me corrigen porque soy muy propenso a equivocarme, así que todas las correcciones van a ser bienvenidas. Por supuesto, ¿de qué vamos a hablar hoy? De una cuestión que sucede mucho en redes sociales y nos genera mucho estrés, mucha preocupación. Las caídas de los servicios. Sí, porque una cosa es que se te corte el internet como tal, ¿viste? Se te corta todo el servicio, falla, ¿viste? O decís, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste? No pagamos internet. No, bueno, el tema es cuando se cae una aplicación. Se cae una app, se cae un servicio, se cae un conjunto de servicios, como fue hace poquito la última gran caída de las empresas de Meta, que tiene que ver con Facebook, con Instagram, con WhatsApp, más allá de que en este caso WhatsApp no se había caído. Pero claro, el tema es, ¿cómo nos enteramos si un servicio falló, un servicio se cayó? Perfecto, para eso tenemos Down Detector, que es un sitio web, es una plataforma que te permite sacarte esta duda. Down Detector es una plataforma digital que proporciona información en tiempo real sobre el estado de sitios web y servicios online. Esto es para que no estemos dudando, ¿viste? O estemos ahí googleando o diciendo, vamos a reiniciar el teléfono, vamos a reiniciar la compu, reiniciamos el modem, reiniciamos el router, todo, ¿viste? Y al final te terminas enterando al rato de que lo que estaba fallando verdaderamente era el servicio, era la plataforma y no tu internet ni tu dispositivo. Si no, bueno, una gran fuente de consulta, excepto que se caiga, es X, es Twitter, obviamente. Después puedes ir googleando también por sitios especializados y demás, porque generalmente es algo que sucede, obviamente. ¿Y cómo recopila la información? A través de varias fuentes. En principio, obviamente, a través de los informes de los usuarios. Esta es la principal fuente de información que reportan los problemas en la página web del servicio o a través de Twitter. También los comentarios en las páginas web propiamente de cada servicio, de cada plataforma. Y también puedes tomar otras fuentes como blogs, sitio web de noticias, como te contaba, por supuesto. ¿Qué información ofrece Down Detector? El estado actual del sitio web o del servicio indica si el sitio web o servicio está funcionando correctamente o si hay problemas. Además muestra el número de usuarios que han reportado problemas en una franja de tiempo. Muestra un mapa también con las ubicaciones de los usuarios que han reportado problemas, que esto está bueno también para tener una idea, porque por ahí, por la ubicación de los servidores y demás, puede ser que tal vez en un país la falla esté disponible, esté presente, y que tal vez en otro no. Así que también para tener una idea de eso. ¿Cuáles son los récords de interrupciones que ha detectado la plataforma Down Detector? El fallo más largo fue la caída mundial de Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram en marzo de 2019. ¿Se acuerdan lo que fue eso? Fueron 12 larguísimas horas sin ninguna plataforma de Meta. No me quiero imaginar la guita que perdieron porque debe ser astronómica. Les voy a hablar ahora de un delito silencioso, un delito que se repite mucho, un delito silencioso que en principio no tendría víctimas, pero sí, obviamente que las tiene, y que es lo peor: que te roben el wifi, que te estén chupando tu preciado ancho de banda y obviamente te sentís totalmente vulnerable, por supuesto, así que tenés que actuar en consecuencia. ¿Cómo identificar si tu vecino te está utilizando el wifi sin permiso? Y obviamente algunas sugerencias para proteger nuestra red contra intrusos. Obviamente partiendo de la base de que vos no compartiste tus datos en principio, ¿no? Porque vos te imaginarás que si vos compartís tus datos, ¿sí?, obviamente ya le estás dando acceso a la red a esta persona, le estás dando acceso a todos los contenidos. Si es alguien que se dé un poquitito de maña, podría entrar tranquilamente, conectarse a tu router, cambiarte algún dato o podría sacarte la contraseña. También, por supuesto, lo mismo que si te conectás desde el celu, vos sabés que la mayoría de los celus permite compartir los datos de la red vía un QR, así que sabés que le va a permitir conectarse a otras personas, así que te podrían dar compartiendo entre más vecinos el wifi, o al menos entre quien lo visite, así que ya sabes que tu red claramente se va a ver afectada. Por supuesto, estos datos y esta idea tiene que ver con si uno, sin querer, obviamente, insisto, que no haya sido uno quien compartió los datos de tu red, sino que de alguna u otra forma se conectaron. Obviamente, ¿y cómo nos damos cuenta de que algo raro está pasando? ¿Sí? De que alguien se nos está conectando y nos está comiendo nuestro preciado ancho de banda. Obviamente, la disminución de la señal, la disminución de la intensidad es algo que nos tiene que hacer sospechar un poco. La presencia de dispositivos desconocidos o una actividad inusual son señales de que alguien podría estar utilizando tu modem sin autorización. Aquí hago un paréntesis chiquitito para contarles, a mí me sucedió en algún momento que se me habían conectado al wifi y ¿qué sucedía? Como claro, yo tenía el Chromecast conectado a la tele y el Chromecast tenía autorización para manejar el televisor, me sucedía que me mandaban contenido de YouTube así como de la nada, y en un principio yo no entendía nada hasta que por supuesto pude acceder a los datos y entender bien qué estaba pasando, pero me llevé algunos sustos primero, obviamente. ¿Cómo también te podés dar cuenta?
por cualquier interferencia o interrupción en la señal, porque no solo puede impactar las actividades diarias, sino que también representa una amenaza para la seguridad de los dispositivos y los datos privados de los usuarios. Obviamente, como te contaba, ¿sí? Que alguien esté conectado a tu red y que vos no hayas autorizado puede significar un riesgo, más allá de que tal vez lo único que hagan sean utilizarte el internet, pero también podría conectarse a alguien con otras ideas y con otras intenciones. Obviamente, la señal, claras señales de que alguien está conectado a tu red, alguien más que no sos vos ni tus dispositivos, obviamente. Si tu internet se vuelve lento de repente, puede ser que alguien esté consumiendo tu ancho de banda, porque no para consumir algún tipo de contenido, plataformas, YouTube o algo de ese tipo. Tenés que una buena idea es revisar la lista de dispositivos conectados a tu router. Si hay alguno que no reconoces, es para tomar una alerta, y si lo puedes desconectar de alguna forma, obviamente tal vez lo más sencillo sería cambiar los datos de conexión de la red, intentar cambiar también los datos de acceso al router, ¿sí? También para que no te vuelvan a ingresar si es que ingresaron de esa forma, porque muchas veces sucede que los modem router vienen y permanecen con los mismos datos de conexión de acceso a la plataforma con los que vienen de fábrica. Eso ya es una vulnerabilidad que muchos pueden aprovechar. Monitorear el uso de datos de la red. Si hay picos repentinos sin explicación, es posible que haya un intruso. Esto lo podemos hacer con aplicaciones para el celular, aplicaciones también que pueden funcionar en la compu, en el escritorio, o también online, así que no les voy a recomendar ninguna en particular, pero googlean un poco y se van a encontrar con esto. Así que acá viene lo interesante, cómo nos protegemos de todo esto. Como te decía, cambiar la contraseña es esencial. En el momento que vos notaste algo raro o algo sospechoso, la cambiás. Total, después compartirlo, insisto, es muy sencillo. Podés compartir un QR directamente, no tenés que darle la contraseña. Si alguien está, por ejemplo, de visita en tu casa, le das el QR, se lo mostrás y ya va a poder conectarse. La idea es usar una contraseña lo más compleja y segura posible, por supuesto, combinando letras, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, todo lo que puedas combinar en la contraseña va a ser bienvenido. Obviamente, podés ocultar también el nombre de tu red Wi-Fi para que no sea visible para todos. Podés encriptar la conexión, esto ya es bastante más técnico, tal vez un poco más difícil, usando el protocolo WPA2 para mayor seguridad. Y una que a mí me gusta es el filtrado MAC, permitir solo dispositivos con direcciones MAC específicas para acceder a tu red. Esto, ¿cómo es? Vos identificás, insisto, vas viendo tus dispositivos, vos podés acceder desde la información del equipo, sea tu computadora, sea tu celular, el celu de alguien que viva con vos o lo que sea. Tienen una clave única, un número, que es el MAC, que te va a permitir identificarlo y te va a permitir, en ese caso, filtrar. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Obviamente vas a filtrar y bloquear a los que no son conocidos. Y esto, te digo, te evita tener que cambiar la contraseña y demás. La gente se va a poder conectar a tu red, pero no va a poder hacer uso de ella, por lo cual también de alguna manera le estás haciendo una travesura, por decirlo de alguna forma, así que pueden probar con eso. Después, otra que yo no hago, porque la verdad que no, hasta ahí ya no llego, no me animo, que es actualizar el firmware de los equipos, mantener el firmware del router actualizado para corregir vulnerabilidades y como para tener esta cuestión de protegernos un poquitito más y que no nos roben, insisto, nuestro preciado ancho de banda, que muchas veces nos sobra y que también al fin y al cabo lo estamos pagando y no está para que no se estén consumiendo. Muy bien, amigos, hablamos en esta segunda oportunidad de cómo estar medio atentos ahí a los sitios y sistemas que fallan, para que no andemos como locos reiniciando todo y para que nos cuidemos más que nada de nuestro Wi-Fi, de que nadie se nos conecte. Espero que les sirva todo esto. Me comentan, obviamente me cuentan si algo les servía, si algo ya les pasó, obviamente, y qué les gustaría ver en el próximo Plus News aquí, para que vamos a hablar de todo y contarles mucho más. Se suscriben, activan notificaciones en Plus TV, por supuesto. Nos vamos a reencontrar muy prontito. Un placer estar acompañándolos y bueno, espero que todo esto algo les haya servido. Rodrigo los acompañó, un saludo y hasta la próxima.